Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Conversaciones para la Educación del siglo XXI de Fundación Caserta. Hoy hablaremos de algo realmente muy importante en estos tiempos, de cómo poder gestionar los cambios en la sala de clase, en la familia, en el espacio donde nos desenvolvamos y la importancia que tiene para poder enfrentar estos cambios la innovación, la resiliencia. Ha sido un año verdaderamente difícil, desafiante, y las adaptaciones dentro de lo que es el ámbito escolar, más aún. Estamos viviendo retrasos en el aprendizaje, violencia escolar, un retorno a la presencialidad que ha sido muy difícil con carencias socioemocionales, económicas, pero siempre vamos con una actitud propositiva frente a esto y vamos adaptándonos. ¿Quién no ha sido resiliente después de una pandemia? ¿Quién no ha sido resiliente frente a la adversidad? Entonces estamos buscando poder co-construir con diversos invitados que hemos traído este año a estas conversaciones para la educación, buscando soluciones y una mirada integral para estas soluciones. Para eso hoy, y para comenzar con esta conversación, tenemos a dos invitadas de lujo, 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 lujo. La primera de ellas es Amanda Céspedes. Ella ha estado con nosotros en conversaciones anteriores. Ella es médico, es neuropsiquiatra infantil. Ella ha volcado su conocimiento y se ha entregado a la educación en Chile como presidenta de Fundación Educacional Amanda. También ha acompañado a Fundación Caserta representando a su fundación en lo que es el Observatorio Regional de Educación. Prontamente vamos a tener novedades en redes sociales respecto al observatorio. También Amanda hoy nos compartirá algunos resultados de la mesa que ella participó, la mesa de educación socioemocional, y nos podrá ir adelantando novedades. Así que manténgase muy atento a estas novedades. ¿Cómo estás, Amanda? Bienvenida, gracias por estar aquí. Un gusto tenerte con nosotros. Encantada de estar acá y colaborar con Fundación Caserta, Carolina. Muy entusiasmada de participar en esta conversación. Maravilloso, Amanda. Recordemos que hoy el público, la audiencia que nos acompaña son docentes de Latinoamérica y el Caribe, así que mandamos un abrazo fraternal desde Chile, Argentina, Perú, Bolivia, México, Ecuador, Colombia, si se me escapa algún país, bueno, ahí estamos. Aquí Uruguay. Uruguay, perfecto. Uruguay. Y Chile, obviamente. Y como estamos en Chile, también traemos para la etapa de Otra Cosa con Guitarra a una tremenda profesora egresada del programa Profes en Red. Ella es Ana María Aguilera, profesora diferencial de la Escuela República de Israel de la comuna de Peñaflor. Sabemos que la comuna, para los que no conocen Peñaflor o Chile, es una comuna rural de la región metropolitana, pero está anexa a la parte más céntrica, y ella fue nominada al Global Teacher Prize. Es una de las más de 400 profesores egresadas de nuestro programa, así que te saludamos, Ana María, con un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros desde Peñaflor. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, vamos de lleno para aprovechar estos 45 minutos de una conversación que sabemos que no es fácil a esta hora, después de días que realmente son agotadores, ya estamos a más de la mitad del año, así que vamos a partir recordándole a todos que estamos en Conversaciones para la Educación del siglo XXI, que pueden ir dejando sus preguntas, se suscriben a nuestro canal de YouTube, siempre estamos generando contenido para profesores y profesoras que se han desafiado en actualizarse, en adaptarse, en volver a ver lo que es esta educación actual del siglo XXI. Y tenemos una primera pregunta para Amanda. Vamos a partir de lleno con las preguntas que nos han llegado, Amanda, de la audiencia a través de esta semana. Esta pregunta es de María Teresa Fernández, de Argentina. Ella nos dice: estamos viviendo mucha violencia en el contexto educativo. Eso sucede en Chile también, entre comillas, especialmente hacia los docentes. También mucha frustración. ¿Qué habilidades, Amanda, deberían considerarse en la formación de docentes para avanzar en este escenario adverso? A ver, si entendí bien la pregunta, la docente la plantea en relación a las habilidades de los docentes, no de los niños. Primero Exacto. decir que la violencia que estamos viendo no es una violencia escolar, no es una violencia que se genere y que se perpetúe al interior de las escuelas. Es la expresión de la violencia social. Es decir, estamos en una situación de violencia de la sociedad que ingresa
a la escuela, porque se ha repetido por tanto tiempo, ¿no? En la escuela se repite a pequeña escala lo que está pasando a gran escala en la sociedad. ¿Qué habilidades necesitan los docentes? Yo diría, destacaría una de ellas, que es preciso o es imprescindible hoy día, en los tiempos difíciles que estamos viviendo, dejar el modelo de autoridad que ha sido tan exitoso, no sé si es con éxito o no, pero ha funcionado a lo largo de muchísimas décadas, y que es el modelo de autoridad jerárquica o modelo de autoridad vertical, que interesantemente, de todas estas décadas, ha sido un modelo de autoridad que el profesor es investido de autoridad por la dirección del colegio, por los niveles superiores, institucionales y por las familias. Pero los niños no han tenido ninguna participación. El niño solo tiene que aceptar que ese año esa es su autoridad y tiene que obedecerle. Este modelo está fracasado. Este modelo, yo pienso verdaderamente que esto ya no va a poder reflotarse. Y por lo tanto, la principal habilidad que yo siento que debe tener el docente hoy día para poder encarar la situación tan tensa y tan compleja que se está viviendo en las aulas es poder lograr ser legitimado como autoridad por los mismos niños, por los mismos alumnos. Esto es un proceso muy largo y es un proceso que requiere ciertas destrezas, cierta preparación, cierta capacitación del docente. Pero a mí me parece que esto es clave. O sea, hoy día la autoridad que se requiere en las escuelas y en las aulas es una autoridad por liderazgo, en el cual el niño o el alumno, porque puede ser un adolescente también, identifica en su profesor ciertas cualidades, ciertas habilidades, ciertas destrezas que le hacen sentido, y entonces el alumno se dispone a seguirlo como se sigue un líder. ¿Y cómo se sigue un líder? No sé a dónde me llevas, pero a ese lugar donde me llevas es bueno, ¿no? Por lo tanto, el niño lo sigue, lo quiere, lo respeta, y todo lo que dice el profesor es ley para el alumno. ¿Qué era lo que se decía hace un siglo atrás? Hágale caso al profesor, porque el profesor tiene la razón, el profesor lo manda. Y el niño obedecía. Eso era la autoridad jerárquica. Hoy día no. Hoy día es el niño el que va a tener que ungir, va a tener que colocarle la corona al profesor como su verdadera autoridad. Diría que esa es la principal, porque ella reúne por lo menos 10, 15, 20 cualidades o habilidades que tiene que tener el profesor. Qué interesante lo que comparte Amanda respecto a esto de la autoridad y del nuevo estilo de liderazgo que debe ir desarrollando, como esta nueva musculatura que debe desarrollar el docente para poder establecer esa legitimidad, o sea, que el estudiante le ponga la corona o le entregue el cetro de poder de forma legítima y no impuesta como era antiguamente. Pero frente a esto no es fácil, porque los profesores vienen de un modelo bastante añejo del siglo XVIII, y sabemos por lo que hemos compartido en el observatorio que esta horizontalidad, esta reciprocidad de aprendizaje entre estudiante-profesor y profesor-estudiante es posible solo si el profesor desarrolla esta musculatura. Para ese desarrollo, para ese entrenamiento mental, ¿cuál sería el rol de la resiliencia? Entendiendo que estamos en una situación bastante adversa, y con eso ya paso a sumar a Ana María para que nos pueda complementar esto que nos comparte Amanda en el aula, en el cotidiano. Amanda. Es muy complejo el tema de la resiliencia. Hay muchos factores que inciden en darle sentido a este concepto, ¿no? Ahora, si entendemos la resiliencia como la capacidad de poder sobreponerse a las dificultades y aprender de ellas, y por lo tanto salir fortalecido de una situación compleja, yo diría que el factor de resiliencia más importante en el profesor es la vocación y el propósito. ¿Qué entendemos por vocación? El deseo verdaderamente apasionado de hacer lo mejor que él puede hacer por los alumnos, entregar lo mejor de sí. ¿Y qué es el propósito? El propósito es la meta a futuro
que tiene un profesor para sus alumnos y que es hacer de ellos las mejores personas. No es prepararlos académicamente, no es que tengan éxito solo en el ámbito del conocimiento, sino que es conducirlos y acompañarlos a ser las mejores personas. A mí me parece, y yo he conocido muchísimos docentes que me han dado muestras de esa resiliencia, y diría que es que precisamente aquello, y yo pienso que Anita acá probablemente representa estas cualidades que yo estoy destacando, la vocación y la certeza de que con mi tarea yo estoy contribuyendo a una mejor sociedad, a una sociedad más humana, a una sociedad de paz, a una sociedad de mayor colaboración y de mayor entendimiento. Cuando el profesor no pierde de vista eso, es resiliente. Ana María, ¿qué opinas tú de lo que nos está compartiendo Amanda desde el aula, desde el cotidiano? Sí, ella es, a ver, ella ha sacado una radiografía de lo que es la educación ahora en Chile, ¿ya? Yo cuando leí y entré a su curso, que era de autocuidado para los profesores, realmente me sentí identificada, pero al 100%. Pero la radiografía exacta de lo que estábamos viviendo nosotros como profesores, lo que estaba pasando en las escuelas, ¿ya? Y realmente lo que dice sobre la resiliencia es poner a prueba, ¿no es cierto?, nuestras fortalezas y sacar de acá adentro, ¿no es cierto?, todo lo que nosotros tenemos para poder sostener, para poder guiar a nuestros estudiantes. Sé que es un momento difícil, que estamos pasando un momento complicado, ¿ya? Y a través de Caserta nos han ayudado en esa parte, porque nosotros entrábamos a clase después de 2 años, ¿no es cierto?, viendo a los niños por una pantalla, y no sabíamos cómo volver. Nadie nos había entregado ninguna herramienta. Para nosotros Caserta fue un gran apoyo para poder volver a clase, poder, ¿no es cierto?, sostener a los niños en las dificultades, con las dificultades que ellos venían. Entonces, entre Caserta y lo que la doctora nos dio a conocer en su curso, para mí fue una gran ayuda. Qué bonito, gracias Anita por tus palabras, qué lindo, qué motivador también para nosotros desde la institucionalidad aportar con un granito de arena. Entendiendo que la resiliencia se extrapola de lo que implica el trabajo docente hacia un ámbito social, o sea, de alguna manera es una de las habilidades que hay que desarrollar para enfrentar también todos los cambios a nivel global que estamos viviendo, un cambio climático, hay cambios en lo económico, o sea, estamos frente a un cambio abrupto en el paradigma que conocemos, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de abrir esta conversación a todo aquel que se interese por entender de qué hablamos cuando hablamos de resiliencia y ojalá a los docentes también poder difundir como agentes de cambio dentro de la comunidad escolar, también a padres y apoderados de familia, lo importante que es fortalecer la resiliencia también desde las familias. Recordemos que desde Fundación Caserta creemos que la educación es un tema de todos y todas, no solo de profesores y directivos, sino también especialmente de padres, madres y cuidadores de familias. Tengo una pregunta desde México para Anita María. La pregunta es de Alfonso García. Él dice, las aulas actualmente son muy diversas. Existen antecedentes socioemocionales, culturales, de aprendizaje muy diversos. Y la pregunta es, ¿cómo implementar cambios considerando las diversas vivencias de cada niño? Bueno, Gran tema. difícil pregunta. Yo creo que ahí lo principal es conocer a los estudiantes, porque ellos nos enseñan mucho. Entonces, desde ahí, desde ese conocimiento que uno tiene de los niños, ¿no es cierto?, comenzar con los cambios de a poquito, porque los cambios cuestan. Sobre todo en este momento tan complicado que estamos viviendo, cuesta demasiado. Pero los chicos tienen eso que nosotros no tenemos, que ellos dicen las cosas, ¿no es cierto?, y quieren
y nos dan a conocer qué es lo que quieren realmente. Entonces, eso es lo principal, conocer a los niños, saber lo que quieren, que nos digan, por ejemplo, cómo están hoy día, qué les pasa, qué les sucedió, cómo llegaron a la escuela. Esas cosas son primordiales para comenzar a obtener cambios, ¿no es cierto?, en la parte emocional de los niños. Mm. Y Amanda, complementando lo que dice Anita María respecto a cómo abordar estos cambios considerando esta diversidad de pensamiento, también de realidades. Yo creo que en México también debe suceder que hay diversidad, hay interculturalidad. eh, ¿Cómo se puede abordar esto desde el mundo docente? A ver, la diversidad ha sido el rasgo esencial de las comunidades, de los grupos humanos desde siempre. Solo que en el ámbito escolar se quiso forzar una falsa imagen de homogeneidad, ¿no? Se ha deseado con mucha fuerza que los cursos sean homogéneos. ¿Para qué? Para poder trabajar casi exclusivamente o preferentemente el ámbito académico. Y el ámbito socioemocional, el ámbito espiritual, quedan muy, muy a trasmano. Entonces la diversidad es la tónica, solo que la diversidad va cambiando según las etapas históricas que va viviendo la sociedad. Pero las aulas han sido siempre diversas y se ha querido hacer creer que eran aulas homogéneas. Como esto ya no funciona, esta falsa creencia, hoy día vemos la diversidad en toda su magnitud. Yo diría, una forma que tiene posibilidad de ejercer el docente en el aula es el vínculo. Es decir, cuando el docente genera vínculos sólidos, fuertes con su alumnado, ese alumnado atenúa la fuerza de la diversidad y de las diferencias y se hace más homogéneo, más parejo. Es la capacidad vincular la que le da ese cariz de homogeneidad, ¿no? Todos están allí y piensan y quieren actuar más o menos similarmente porque se sienten respetados, se sienten queridos y porque sienten que pertenecen. Cuando los docentes son capaces de crear sólidos vínculos de afecto con sus alumnos, les están otorgando un sentido de pertenencia. Y ese sentido de pertenencia es clave para que el aula se mueva como grupo, como comunidad, ¿no? Y a propósito del término que he usado, diría que el segundo aspecto es que el docente debe generar en su aula un sólido sentido de comunidad. La comunidad no es una agrupación al azar. La comunidad es una agrupación que tiene objetivos comunes y que trabaja de manera colaborativa, que trabaja de manera muy sintonizada por esos objetivos. Entonces, cuando el profesor es capaz de crear desde el inicio, desde que toma su curso, una comunidad de alumnos junto a él, una comunidad de docentes, alumnos, en la cual el profesor es un líder y no es una autoridad jerárquica, todo fluye, todo comienza a funcionar. Y la diversidad se atenúa, la diversidad se desdibuja, la diversidad se hace muy fuerte cuando hay en el aula muchos niños que no tienen sentido de pertenencia, ¿no? Que se sienten ignorados o que se sienten que son un desconocido para el profesor. La solidez de los vínculos es fundamental y la capacidad del profesor de trabajar siempre con sus alumnos con un sentido fuerte de comunidad, diría que quizás son las mejores estrategias para atenuar estas aristas que hoy día tenemos que surgen de la diversidad. Diversidad ha habido siempre, pero va variando según los momentos históricos. Y hoy día estamos viviendo históricamente una etapa muy crítica.
Sí, la diversidad ha existido siempre, no obstante creo que en este mundo que está globalizado y que de alguna manera la migración también ha jugado un rol importante de cambio en el aula, ahí hay un factor, creo yo, un poco más... hay un potencial de incremento de esa diversidad a la hora de existir una alta migración en el territorio. Entonces, por ejemplo, hay profesores de lugares rurales en el sur de Chile que han declarado en el mismo programa Profes en Red encontrarse con aulas con mayor diversidad a la que tenían antes, producto de la llegada de la migración. Entonces, esos profesores de alguna forma tienen que ir desarrollando habilidades para poder lograr abordar la interpretación y esa pertenencia que menciona Amanda Céspedes respecto a la comunidad, al aula. O sea, súper interesante. Ana María, ¿cómo lo abordan ustedes desde el colegio donde tú haces clases? Cuéntanos. Bueno, en las salas de clases son todas muy diversas y siempre lo han sido. Es como, realmente es el querer que todos los niños, ¿no es cierto?, los integremos en algún trabajo colaborativo, donde ellos de esa manera se van apropiando de lo que es la sala de clase y también, ¿no es cierto?, van tomando ellos como conciencia de que pertenecen a ese lugar, ayudan en la sala de clase, lo que son, por ejemplo, en ciencia se trabaja mucho lo que son los experimentos, entonces ellos al estar en esa parte, entre ellos se van apoyando, se van ayudando, y el profesor es solamente un guía. Entonces, eso nos ha ayudado bastante, pero todos los niños son diversos, todos, la diversidad no es que yo sea blanco o yo sea negro, sino que la diversidad, cada uno de nosotros somos distintos. Eso es el concepto que generalmente hemos trabajado nosotros. Todos somos distintos, pero a la vez todos somos iguales porque nos tenemos que apoyar, nos tenemos que ayudar. Eso es como más o menos la tónica que tenemos dentro de la sala de clase. Qué bonito lo que nos comparte Janita, porque claro, somos iguales, pero al mismo tiempo somos diferentes y somos diversos. Esa diversidad, como decía Amanda, ha existido siempre y hay que saber gestionarla. Esa homologación de contenido, de aprendizaje ya quedó en el siglo pasado. Hoy en día el gran desafío es poder guiar a esa gran diversidad que existe en el aula hacia los nuevos desafíos. Llegan más preguntas, tengo preguntas que están llegando ahora, otras que llegaron antes, así que vamos a ir articulando las preguntas. Ya volvió Amanda, sí, se nos había caído unos minutos, así que gracias por volver, Amanda. Estaban todos ahí, ¿qué pasó con Amanda? Bueno, la pregunta va dirigida a ambas. ¿Cómo educamos a los niños y niñas frente a las frustraciones, a los fracasos individuales y grupales en este contexto de adaptación? Recordemos que estamos a punto de cerrar el año escolar, hay cuartos medios que ya están terminando, hay niños que se quedan repitiendo, otros pasan. ¿Cómo podemos apoyar a los profesores, a los padres y apoderados que hoy día nos acompañan a poder hacer frente a estos fracasos, a estas frustraciones? ¿De qué nos sirve vivir esto, Amanda? Yo pienso que no tenemos que trabajar con los niños, tenemos que trabajar con los adultos. Hemos creado a nivel institucional escolar una sociedad escolar, una comunidad escolar tremendamente competitiva. Obviamente, cuando los niños crecen y se mueven en comunidades muy competitivas, la frustración es muy seria, es muy profunda. Si la vara es muy alta y yo nunca logro saltarla, voy a estar permanentemente frustrado. Entonces, a mí me parece que los niños están dispuestos a aceptar las frustraciones, a tolerarlas y aprender de las frustraciones. El tema pasa porque tenemos que hacer cambios sociales. Tenemos que, cuando se habla de la educación del siglo XXI, yo diría que uno de los elementos fundamentales en esta educación que soñamos es que no sea competitiva,
No puede ser que un niño fue a dar una prueba al colegio, llega a la casa, la mamá le abre la puerta y lo primero que le pregunta es, ¿cómo te fue? Y la segunda pregunta es, ¿cómo le fue a Ernesto? Porque Ernesto es con quien compite este chico, ¿no? Entonces, el chico dice un 6,1. En Chile la nota máxima es 7. Y Ernesto, un 6,6. ¿Pero cómo? Dice la mamá. No, no puede ser. Ahí tenemos un ejemplo de lo competitivo. Muchos colegios tienen sus cuadros de honor, y en los cuadros de honor se destaca a los que tienen éxito académico. Y tenemos que tener presente, y esto es muy importante que lo tengan presente los docentes y los padres, es que la inteligencia académica es una de por lo menos 10 inteligencias que conforman la mente prodigiosa de los niños. Es decir, los niños tienen muchísimos talentos, y el talento académico está conformado por las habilidades lingüísticas, las habilidades lógico-matemáticas y las habilidades científicas. Es 1 de 10, es un décimo de toda la mente prodigiosa de los niños. Y la sociedad occidental le da, en términos generales, no toda, ¿no? Pero se le otorga una inusitada, una exagerada importancia al éxito académico. Tanto es así que se ha llegado a hacer que la inteligencia académica sería sinónimo de capacidad intelectual. Entonces, el mejor alumno del curso siempre va a ser el más inteligente, pero ocurre que el mejor alumno del curso es aquel que tiene los mejores recursos de inteligencia académica. Pero, ¿y las otras inteligencias? Yo siempre decía, cuando me parecía tan irracional esto de las pruebas de selección universitaria, yo decía, bueno, ¿y por qué no se hace una PSU, prueba de selección universitaria, en música? ¿Por qué no se hace una PSU en arte? ¿Por qué no se hace una PSU en deportes, verdad? ¿Por qué los que van a tomar desayuno con el presidente de la República al día siguiente de haber salido los resultados de la prueba de selección universitaria son siempre aquellos que tienen un gran talento académico? Esa es la sociedad en la cual nos hemos movido. Y esa es la sociedad que tenemos que cambiar. O sea, la educación del siglo XXI tiene que apuntar a cambios sociales y no solamente a cambiar las mentalidades de los chicos, de los alumnos. Creo que ellos son los que menos tienen que cambiar. ¿Por qué razón? Porque son los más flexibles. Son los más flexibles, lo dijo Anita ya. Ellos dan todo, y basta a veces que haya un gesto diferente, un gesto que le diga al niño de manera explícita que hay un vínculo de afecto con su profesor para que ese niño esté dispuesto a dar lo mejor de sí. Hay una película preciosa, ¿no?, que representa esto a cabalidad, Los coristas. Sí, preciosa. Esa película que yo digo que es una obligación que todo docente de aula debe ver esta película. Esos niños estaban considerados casos perdidos, hasta que llega un profesor y emplea un recurso que no es ni lenguaje, ni inglés, ni matemáticas, ni ciencias. Emplea la música, ¿no? Y a través de la música los toma de la mano y los rescata. Porque los niños son así, los niños son maravillosamente sanos, maravillosamente generosos. Y si hay algo que tienen enorme en el corazón los niños, es gratitud. A veces un pequeño gesto de un profesor, uno en todo el año, ese niño no lo olvida nunca más. ¿Qué cosa más inspiradora nos compartes, Amanda? Me encanta. Anita María, tú desde el aula, ¿cómo podemos responder esta pregunta tan importante, complementando las palabras de Amanda? ¿Cómo podemos educar a nuestros estudiantes a enfrentar los fracasos, las frustraciones, a nivel individual y también a nivel grupal, en este contexto de adaptación? ¿Cómo lo haces tú? Bueno, las frustraciones es una cosa que se da a cada rato cuando no hay esta empatía, digamos, entre los niños. Yo creo que conversamos mucho sobre lo que es cuando no puedo sacar algo adelante. Lo conversamos mucho con los niños. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me está pasando? Y que se den cuenta, ¿no es cierto?, de que las cosas
no siempre van a ser blancas o negras, sino que también hay un término medio, que si yo llegué hasta la mitad, no importa, puedo seguir superándome en lo que yo estoy realizando. Entonces, eso es, para ellos es gratificante, porque de repente vienen los enojos, vienen las rabias, entonces empezar a decirles, miren, no es necesario o no es importante que tú llegues a este resultado, sino que si tú vas en la mitad, ya la mitad lo hiciste y lo hiciste bien, pero sigamos adelante y hay que empujarlos para que ellos, ¿no es cierto?, puedan salir de esa problemática donde están. Y lo mismo sucede con las problemáticas que ellos tienen como grupo, como compañeros, cuando se pelean por cualquier cosita. Entonces, y también ayudarlos a ser empáticos, a ponerse en el lugar del otro, para que también, ¿no es cierto?, esa problemática que tengan, se den cuenta de lo que le está pasando a la otra persona. Es muy importante ese tema, de llevarlos a que sean empáticos, a que sientan también que la otra persona cuando tiene alguna dificultad, tiene que estar ahí, pero para apoyar, no para echarlos abajo. ¿Y cómo poner en ese camino, Anita, el tema de los límites, que también es un tema, porque por un lado puedo desarrollar la empatía, puedo generar horizontalidad, puedo desarrollar este liderazgo transformativo que menciona Amanda, donde soy una autoridad legítima para poder guiar y acompañar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, pero ¿cómo hoy este estudiante ya consolidado en el nuevo rol docente del siglo XXI, cómo puede marcar los límites? ¿Cómo lo haces tú en este cotidiano? Es que ellos saben hasta dónde pueden llegar. Como uno los conoce, como los va conociendo, uno va dando y ellos también dan, uno va conociendo hasta qué límite puedo llegar y hasta dónde yo tengo que llegar para no faltar el respeto a la otra persona. Eso se va dando, se va como construyendo. No sé si me doy pero por este lado. Va como surgiendo en base al diálogo que va viendo con los estudiantes, o sea, no es algo impositivo, es algo que sale, emerge naturalmente y el niño se da cuenta que hasta ahí puede llegar. Mira qué interesante, porque, por ejemplo, yo vengo de una formación donde se me decía, esto no y punto. No se explicaba más allá ni un argumento de por qué no es no. ¿Y por qué? Porque lo dice el profesor. ¿Por qué? Porque lo dice el papá. Hoy hay como que entrar a argumentar las decisiones y hacerlos parte también de esos acuerdos. Ahí está el gran mundo que nos mencionaba Amanda, de esto de la nueva forma de abordaje que debe tener un docente frente a sus estudiantes. Y desde ahí, y sumándote a ti, Amanda, algo que mencionaste en el observatorio, que a mí me encantó porque de alguna manera comulga mucho con la mirada también que tenemos nosotros en la nueva educación, que hablaste de conciencia y hablaste de espiritualidad. ¿Qué implica esto en la nueva educación de la conciencia, de la espiritualidad, entendiéndola en este contexto de adaptación? ¿Qué rol juegan estas hermosas palabras que hoy nos atrevemos a enunciar en un ámbito educativo, académico, y que antes era imposible escuchar? No habría tenido cabida en la educación del siglo XX y de parte de este siglo también, pero en este momento se ha ido posicionando la necesidad de cultivar desde pequeño la inteligencia espiritual, que es una de las numerosas, diversas inteligencias que posee el ser humano. A ver, es un elemento de la resiliencia. La espiritualidad, el sentido de trascendencia, forma parte central de la fuerza de resiliencia del ser humano. O sea, los seres humanos más resilientes que han sabido enfrentar adversidades tremendas y que han podido ponerse de pie cuando uno pensaba que iba a ser imposible, el rasgo central de todas estas personas ha sido que son personas espirituales. ¿Qué significa eso? Y que tienen una conciencia elevada. ¿Qué significa esto? Espiritualidad significa una certeza de que la vida es una interconexión de todo, el todo, ¿no? Que somos una unidad
universal, en que cada elemento del mundo está ligado con el otro. Y que esta certeza a veces llega tan lejos que tenemos la seguridad de que todos somos uno solo. Es decir, que lo que te pasa a ti, me pasa a mí también, porque estamos hechos de la misma materia. Esa certeza de unidad de todas las cosas y de interconexión entre todas las cosas. La certeza de que la vida es sagrada. Cuando yo tengo esta percepción de la vida como una unidad de todo, obviamente tengo también esta certeza de lo sacralizada que es la vida, ¿no? Del sentido de lo sagrado. Y que por lo tanto, cuando yo sé que la vida es sagrada, la respeto de una manera incondicional, de una manera restricta, ¿no? Eso es la espiritualidad. Tiene relación con la religiosidad, pero no es lo mismo, porque hay personas que son muy religiosas, pero no son espirituales. Y hay personas espirituales que no necesariamente adscriben a una religión. Es algo que trasciende, que va mucho más allá. ¿Quiénes son los más espirituales entre todos los seres humanos? Los niños menores de 5 años. Esto parece, yo lo he dicho a veces y me miran con incredulidad porque piensan que la persona espiritual tiene que ser un adulto. No, el niño muy pequeño, el niño menor de 2 años, tiene una certeza total y absoluta de la interconexión entre todas las cosas de la vida. Es que la planta, la flor, la nube, el pájaro, el agua, la piedra, son una unidad con el niño. Esa espiritualidad debemos preservarla. Por eso hemos colocado la espiritualidad como una necesidad imperiosa en la nueva educación, porque ya está en el niño, solo que hay que preservarla. Es arruinada la espiritualidad a poco andar, de los 6, 7 años en adelante ya comienza a ser arruinada. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia tiene que ver con la vibración energética que tienen los seres vivos, que tenemos todos. Nosotros somos seres vivos y además de toda nuestra configuración biológica, química de nuestro organismo, también nosotros somos energía, ¿no? Una energía sorprendente, que sería muy largo entrar acá en detalles. Ahora, esta energía vibra, y esta vibración se da con determinada frecuencia. Y hay vibraciones que son de muy baja frecuencia y vibraciones que son de elevada frecuencia. La conciencia es una vibración de frecuencia alta. Eso es la conciencia. Mientras más alta es nuestra vibración, más se expande nuestra certeza de lo que nos rodea, más se expande nuestra bondad, más se expande nuestra compasión, más se expande nuestro compromiso con el prójimo. Mientras más baja es la frecuencia vibratoria, tenemos más egoísmo, más rabia, más miedo, más insatisfacciones. Entonces, si llevamos esto a la sociedad actual, tendríamos que decir que algo está pasando en el mundo, en este mundo que está cambiando, de que están prevaleciendo las vibraciones bajas. Y por eso hay tanta maldad, por eso hay tanta banalidad con la que se mira la muerte, tanta crueldad, tanta indiferencia a hacerle daño al otro, en fin. La nueva educación, por lo tanto, desde el punto de vista espiritual, debiera ser buscar las formas en que podamos mantener alta la vibración energética de nuestros alumnos, así como era tan alta cuando eran muy pequeñitos, ¿no? Y que poco a poco esta vibración va bajando en frecuencia. ¿Cómo podemos mantenerla alta? Y eso se logra a través de un trabajo de espiritualidad que se lleva a cabo en el aula. La espiritualidad se trabaja en el cotidiano, se trabaja en el hogar, se trabaja en el aula. O sea, hace unos 8 años atrás, con mi hermana gemela, escribimos un artículo en un libro que se llama Las emociones van a la escuela, el libro. Escribimos un artículo sobre cómo cultivar la espiritualidad en el cotidiano del aula, ¿no? Y yo invitaría si a alguien le interesa este tema, a leer una de las encíclicas del Papa Francisco, que es la encíclica Laudato Est, que él llama a venerar
el planeta, ¿no? Y todo lo que el planeta nos ofrece como una manera de ingresar a la alabanza de Dios. Si nosotros pudiéramos darle mayor prioridad a las ciencias biológicas desde que los niños son pequeñitos, más que a otras áreas, podríamos estar dando un paso en la preservación y en el fomento de la espiritualidad. Qué lindo que puedas relacionar el concepto de espiritualidad también con el entorno, con la naturaleza, porque yo recuerdo, nosotros, bueno, Fundación Caserta está a punto de cumplir 20 años, en el próximo enero ya estamos cumpliendo 20 años, y en los primeros programas de Francisca, nuestra presidenta, donde se hablaba de espiritualidad, siempre se buscaba una conexión, un vínculo de la espiritualidad en la naturaleza. O sea, cuando hay aprendizaje significativo en esta gran sala de clase, en este ecosistema, la espiritualidad viene per se, entendemos inmediatamente que somos parte del ecosistema, y más que enseñar algo nuevo, es como que recordamos en la memoria. Eso es lo que entendemos desde Fundación Caserta como un entendimiento, un abordaje de lo que es el aprendizaje. Y qué lindo que hoy Amanda, una neurocientífica, alguien tan reconocido como tú, y también como Francisca, se atrevan a hablar de espiritualidad, de conciencia, porque es justamente lo que nos falta. Hemos estado tan cegados en hablar de educación desde el ámbito cognitivo y desde los contenidos, que nos hacía falta volver a nutrir estos espacios de conversación hablando de espiritualidad y conciencia. Así que muchas gracias. Y quizás, perdona Carolina, incorporar solo un elemento más, volver la mirada hacia los pueblos originarios, ¿no? Allí está, ¿verdad?, la esencia de lo que es la espiritualidad en conexión profunda con la naturaleza. Cuando le damos la espalda a los pueblos originarios, a su sabiduría, a todo el acervo que poseen de espiritualidad, estamos muy mal. Estamos occidentalizándonos de mala manera y también cometiendo errores tremendos de terrenalidad, ¿no? Más allá, dándole la espalda a la espiritualidad. Entonces, en conclusión, y sumando a Anita, que recuerden, Anita es profesora egresada de Profes en Red, sabe muy bien cuando hablamos de espiritualidad a qué nos estamos refiriendo y la importancia de este concepto en la nueva educación. ¿Cómo abordas tú esto de la espiritualidad en una educación tan tradicional, Ana María, tan enfocada en un currículum contenidista? ¿Cómo has sido resiliente frente a esto, a este dilema de la educación? Difícil. Bueno, agradecerle a la doctora porque ella lo tiene tan presente, y el curso que yo hice con ella estaba tan bien desarrollado en la parte espiritual que es imposible ahora deshacerse de ella. También ustedes como Caserta lo tienen, pues en el mapa del desarrollo humano está toda la parte que es espiritual, que es una cosa pero esencial en la vida. Yo no entiendo cómo pueden haber dejado fuera la esencia del ser humano, porque eso es esencia, y por eso que las cosas están como están. Yo creo que de ahí partimos mal. El tema de haber sido tan... haber desarrollado solamente lo intelectual, haber dejado afuera lo que es lo espiritual, lo que es nuestro cuerpo, que también, ¿no es cierto?, queda como afuera. No sabemos cómo abordar el tema de nuestro cuerpo, cómo cuidarlo, el autocuidado que necesita nuestro cuerpo. La doctora nos hablaba también el tema de los alimentos, cómo los alimentos, ¿no es cierto?, nos protegen de muchas enfermedades, cómo podemos llegar a ser más proactiva cuando nuestro cuerpo está bien, cuando se alimenta bien. Y la esencia del cuidado de nuestro cuerpo va por los alimentos. Y el asunto de la espiritualidad, que es algo relevante para todas las personas, para nosotros ha sido complicado, difícil poner en el tapete esta parte porque no está en el currículum, así de simple. Pero está en la ley, está en la ley orgánica de educación, se menciona, está enunciado, pero en el currículum no, entonces como
hay ahí que mirar ese dilema que hay. Exacto. Yo creo que por ahí va, y a lo mejor cada escuela va a tener que dentro de su plan de estudio ubicar de qué forma llevar a cabo este proceso de trabajar lo que es la espiritualidad, lo que es el cuidado, autocuidado de nuestro cuerpo, porque también los chicos tienen que tomar conciencia, ¿no es cierto?, de cuidarnos, de cuidar y de querer nuestro cuerpo, y eso nos lleva al cuidado de lo que tenemos a nuestro alrededor, que es que es todo esto, que es nuestro planeta en sí. Porque también, si no nosotros no nos queremos, no nos cuidamos, ¿cómo vamos a cuidar nuestro planeta? ¿Cómo vamos a cuidar nuestro entorno? Entonces, eso creo que es primordial. Creo que cada escuela debería tener un plan, ¿no es cierto?, dentro de lo que es este currículum, para poder autocuidarnos, para poder llevar adelante lo que es la espiritualidad con los niños, para poder cuidar nuestro entorno. Creo que es lo relevante, y creo que ya sabemos que este sistema que tenemos ha hecho agua, por eso que tenemos la sociedad que tenemos, porque estas cosas que son primordiales, que son esenciales, no se han trabajado, no se han visto. Gran desafío. Sí. Es un trabajo prácticamente, diría yo, de hormiga, porque lo que podamos hacer hoy lo vamos a ver reflejado quizás en mínimo 5 años. Así la educación, un trabajo de mucha paciencia, perseverancia, vocación, como decía Amanda. Es un tema que da para 3, 4 conversaciones más. Yo creo que se abre una reflexión importante con la audiencia de poder ir tomando lo que nos haga sentido de esta conversación y ir viendo de alguna forma en el cotidiano cómo aportar un granito de arena a este cambio que todos y todas estamos anhelando. Y ese cambio surge desde la educación. La sociedad se construye desde la educación. Entonces, por eso es tan importante trabajar la educación a lo largo del planeta. Y especialmente hoy que estamos en un mundo tan globalizado y cambiante y todo es tan rápido. Se nos está yendo el tiempo, ya estamos prácticamente pasados, se me está yendo. Muy interesante la reflexión que estamos teniendo y cómo hemos abordado la conversación. Yo quiero saludar a la audiencia que está aquí, pero que arde comentando, lo pueden ver en YouTube. Quiero saludar siempre a las personas que se dan el tiempo de aportar con sus comentarios. Jessica Alvarado está muy de acuerdo con el crear el vínculo de afecto con los estudiantes. Ha tenido muchas experiencias bellas en ese ámbito, varias que aún los visitan en la sala de clase de primero básico, es ella. También tenemos aquí a Carolina Herrera y diversidad de cultura, y eso es una tremenda oportunidad. Ernesto Narváez, promiano, excelente. Jessica Alvarado, el trabajo colaborativo favorece el desarrollo de muchas habilidades sociales y emocionales. Siempre con nosotros Eliana Uribe Winkle, también los docentes debemos ser resilientes. Siempre las generaciones de alumnos han ido cambiando aceleradamente en su actuar, en su forma de aprender, entre otros. Lorena Cornejo, la invitación es a colaborar desde otras disciplinas. Aquellas que fomentan e impulsan habilidades vitales, es hora de invitarlas a las aulas. Ahí está lo del arte, la cultura, la música que mencionaba Amanda. Sin temor, el diseño, la arquitectura, el patrimonio. Qué ganas de hacer clases innovadoras, novedosas, incorporando toda esta idea. Yasmín Gómez, muchas gracias, excelente espacio. Eliana Uribe, Lorena Cornejo, y así tenemos un montón. María José Tapia, gracias Amanda por tremenda reflexión y sabiduría que nos regalas esta noche. Hay un saludo para Amanda. Y Andrea Robledo, la espiritualidad, qué importante. Espero que no se me haya escapado nadie de todas las personas que nos han enviado saluditos a lo largo de Latinoamérica y el Caribe. Y para ir cerrando, y de forma muy concreta y precisa, entendiendo que la mayoría de la audiencia es parte de Profes Enreda, Amanda y Ana María, nos gustaría que ustedes pudieran dar algún consejo a los y las docentes sobre lo que hemos hablado hoy, entendiendo que el tema de hoy es la resiliencia y la adaptación, la adaptabilidad, ese poder que tenemos los seres humanos, por algo estamos vivos después de tantos siglos aún, o sea,
hay algo en nuestra memoria que nos hace ser resilientes. Partamos por ti, Ana María, y seguimos con Amanda. Un consejo a los profes que están ahí día a día en la trinchera. El Sí, micrófono es mira, todo tuyo. me voy a tomar de las palabras de la doctora, donde dice que tenemos que aprender de nuestros pueblos originarios. Yo creo que ellos, pero son, no deberíamos ir a buscar a ningún lado cómo ser, amar a la naturaleza, cómo ser espiritual, cómo ser resiliente, sino que tenemos que tomar lo que ellos son, ¿ya? Yo creo que eso es lo principal. No debemos dejar afuera, ¿no es cierto?, lo que nos enseñan nuestros pueblos originarios. Y lo otro, escuchar a los niños, ser empáticos con ellos, desde lo que ellos son, ¿no es cierto?, tratar de buscar la mejor forma para acompañarlos y en estas etapas que son difíciles, acompañar a los niños. Gracias, Anita. Amanda. Diría que esencialmente que nada se puede hacer con alguna mínima, con algún mínimo éxito si no incluimos a la familia. ¿No? Las familias hoy están tremendamente tensionadas, están llevando una carga enorme sobre sus hombros, pero quieren hacerlo bien. Sin embargo, tienen muchos prejuicios, cambios que se han querido hacer, excelentes cambios que se han querido hacer en ciertos colegios, en ciertas escuelas, han sido resistidos por los padres y apoderados, por los prejuicios que tienen. Entonces, cuando trabajamos con ellos, podemos ir despejando esas creencias, esos prejuicios, y los podemos entonces traer como aliados, y no como hoy día que los padres se han colocado en una trinchera antagónica muchas veces con los colegios, ¿no? Diría que eso es lo primero. Y lo segundo es que hablamos tanto de qué podemos pedirle a los docentes en estos tiempos de cambio. Y yo diría que no les pidamos más, porque les hemos pedido mucho. Y han dado tanto y están tan agobiados, tan cansados. Entonces tendríamos que preguntarnos qué les podemos dar a los docentes y que tienen derecho a recibirlo, de los directivos, en Chile, de los sostenedores, de los niveles más altos, ministeriales incluso. ¿Qué podemos darles? Y aquí quisiera destacar, para ir cerrando, en Chile, el 70% de la plana docente es femenina. A nivel escolar, más del 90% son mujeres. Si la mujer, como dice un proverbio chino, lleva sobre sus hombros la mitad del mundo. Y le seguimos pidiendo. Entonces, pidámosle a los que toman decisiones que se sienten a pensar cómo proteger al profesorado, cómo acompañarlo a que den lo mejor de sí, pero respetándolos y dándoles mucho. Necesitan espacios. Por ejemplo, pedimos que tengan autoconocimiento, que tengan autocuidado, pero tenemos que darles esos espacios en las escuelas. Espacios para ellos, para reflexionar, espacios para practicar yoga, espacios para aprender alimentación saludable, ¿no? De lo contrario es imposible. El día se acaba muy rápido y la mujer docente se da cuenta que se le fue el día en sus distintos roles y que ya viene el día siguiente y vuelve a echar sobre sus hombros más agobio. Entonces diría, no les pidamos más, les hemos pedido mucho, pero sí pidámosles a los que tienen el deber de proteger a los docentes. Me encanta esa mirada, me encantan las dos miradas que ponen en este cierre y sin duda los profesores y profesoras que hoy nos escuchan también los honramos. Basta de pedir más, ya han dado demasiado, muchas veces dejando de lado sus propias familias, sus propios hijos, se dedican a educar y acompañar a nuestros estudiantes. Sin duda, todo lo que hemos hablado de conciencia, de espiritualidad, de resiliencia, experiencias que nos ha compartido Anita María desde el aula, desde el mundo académico, que es bastante, una mirada bastante blanda, le decía yo a Amanda, la que tiene al ser académica, y me encanta porque nos hace acercarnos a un mundo que antes era tan lejano, así que gracias Amanda por traducirnos de manera coloquial todo tu conocimiento. Abordar todas estas esferas no es menor.
Es un momento, diría yo, hoy sagrado, donde hemos abordado la educación como la añoramos, como la visionamos desde Fundación Caserta, desde Fundación Amanda, desde el República de Israel, de Peñaflor, y yo sin duda desde todos los países que son parte de esta red de docentes a lo largo de Latinoamérica y el Caribe, Profes en Red. Ya nos vamos despidiendo, queremos dejar esta reflexión sobre la mirada integral de la educación, ojalá que pueda permear la toma de decisiones, de directivos, de comunidad escolar, de padres y apoderados, para hacerse parte de esta nueva educación, abordando siempre las 4 dimensiones del ser humano: cuerpo, emoción, mente y espíritu, no solamente enfocando la educación en el tema cognitivo. Recuerden que somos de alguna forma seres humanos multidimensionales, y ahí juega un rol especial frente al tema de la resiliencia y la educación socioemocional como pieza clave de estos tiempos de cambio, y especialmente en este nuevo rol docente. Gracias Amanda, gracias Ana María por su tiempo, a todos quienes nos acompañaron. Hay un montón de otras saludos que no voy a alcanzar a leer todos: Silvia Narváez, Areli Espinosa, Andrea Robledo, que se sumaron al final, nos acompañaron hoy. Esta conversación, para quienes no pudieron verla en directo, va a quedar alojada en nuestro canal de YouTube, a libre disposición de poder verla cuando quieran. Recuerden suscribirse y comentar. Podemos seguir comentando en el mismo YouTube, cualquier duda, aquí estamos. Y también recordarles que siempre recomendamos alguna película, y antes de irnos aquí tenemos una película bien interesante, Good Will Hunting, el nombre lo podamos poner ahora en el chat, lo están poniendo creo en el chat, para que puedan potenciar su clase. Esto habla de un estudiante y de cómo un profesor ayuda a este estudiante a sanar su propia historia. Ahí hay una película inspiradora que siempre compartimos en las conversaciones. Nos despedimos. Amanda, Anita, ¿alguna palabra de cierre muy concreta para poder ya cerrar nuestra conversación de hoy? Muy brevemente, no ha terminado la pandemia, no comencemos a hablar de pospandemia. Tenemos que seguir cuidándonos y tenemos que saber que este virus que llegó a darnos vuelta, a producirnos tantos trastornos, no se ha ido, y tenemos que seguir alertas, ¿no? Anticipando, previniendo y sabiendo que nuestros alumnos también no van a estar bien, por lo menos hasta avanzado el año 2023. Así que... Anita. Sí. Muchas gracias por la invitación. A la doctora, decirle que la admiro mucho y ojalá por ahí algún curso nuevamente con usted. Muy, muy bueno, y lo recomiendo para todos los colegas que quieran participar en los cursos de la doctora Amanda Céspedes, al igual que los cursos de Caserta, que son muy buenos. www.fundacionamanda.cl, y ahí está la información de todas las capacitaciones y cursos que estamos haciendo. www.fundacionamanda.cl. Hora de avisos económicos. Por supuesto, siempre abierto a Muchas gracias. todo lo que... Ella, Ana María, fue la que hizo el curso de neurociencia, Amanda. Así que bueno, muchas gracias a todas. Todos nos vemos el 9 de noviembre en una de las últimas conversaciones de esta segunda temporada en Conversaciones para la Educación del Siglo XXI. Nos vemos prontamente en una nueva conversación. Muy buenas noches. Un abrazo. Gracias. Chao.